Bueno, damos gracias, ¿verdad?, al Señor por este tiempo que hemos tenido. Ya hace, 2 semanas, es decir, no llega a 2 semanas, porque el domingo pasado estuvo nuestro hermano Valentín de la iglesia de Gabá, donde está como pastor mi hermano pequeñito, ¿verdad? Ya me puso, es un versículo, es solo un versículo que está en la carta que escribe Pablo a los filipenses, es un versículo. ¿eh? Y dice así, Filipenses 4:9. Filipenses 4:9. ¿Quién lo tiene? ¿Puede leerlo fuerte? No lo esperaba ahí esto, ¿eh? Lo que aprendisteis y recibisteis, lo oísteis y visteis en mí. Esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Bueno, vamos a respetar las comas, que las ha respetado, pero vamos a hacerlas más largas. Lo que aprendisteis, ¿estáis aprendiendo? Sin olvidar lo que aprendéis. Recibisteis, oísteis, visteis en mí, eso lo dice el apóstol Pablo, ¿eh? Esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Es una promesa, pero parece un poco como condicional. Sabemos que a los que aman a Dios, estén pasando por valles de sombra, de muerte, Dios está con ellos. Muchas veces la paz de Dios está contigo, pero tú no la sientes porque tú no te sientes a gusto contigo mismo. Pero aquí, verdaderamente, Dios quiere darte eso. Bueno, antes de... Voy a meter la sexta marcha o la séptima. La mía no pasa de 5, pero bueno, porque si no se me va a ir el tiempo. Mira, antes de reflexionar sobre este verso, cada palabra ya es una predicación. Aprendisteis, recibisteis, oísteis, visteis en mí, hacedlo, no solamente hacedlo, y el Dios de paz estará con vosotros, que es la promesa. Fijaros la de tema que hay aquí, ¿no? Simplemente. Pero quiero hablar un poquito de la iglesia de Filipos, así a forma de introducción, y también del apóstol Pablo en relación con esta iglesia, porque en realidad la carta a los filipenses solo tiene 4 capítulos, ¿verdad? Pero como no solamente es hablar de este versículo, sino también es bueno conocer la historia de cómo funciona, qué es lo que pasó, ¿verdad? Así nos pasa muchas veces cuando a un hermano se le ha sacado a dar el testimonio y empieza a contarte de tu vida y dice, lleva un año con nosotros y no conocía, ahora conozco mejor, ¿verdad? Bueno, pues ahí estamos. Entonces, Pablo, en su segundo viaje, fue donde llega a Filipos. Y entonces resulta que él sale en su segundo viaje mandado por el Espíritu, mandado por el Señor. Pero a todos los sitios por donde iba el Espíritu no lo dejaba, y el Espíritu no lo dejaba. Hasta que entonces el Señor le explica el por qué no le deja y qué quiere que haga. Vamos a leerlo. Está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, y vamos a leer del 6 al 12, para que veamos cómo no solamente fue Pablo bajo la dirección del Espíritu. Fue el Espíritu Santo el que metió prisa en su segundo viaje a Pablo, porque donde el Espíritu no le estuvo dejando, en el tercer viaje sí le deja y dice, he llenado Asia, no habla de la Asia de los chinos, sino de Asia, una zona que se le llamaba también así, he llenado Asia de Cristo, ¿verdad? Por tanto, aquí está hablando de cómo pasó eso, es el segundo viaje. Dice, versículo 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia,
descendieron a Troas. Y entonces en Troas se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón de Macedonia, esto es Grecia, que estaba de pie, rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por ciento que Dios nos llamaba para que anunciásemos allí el Evangelio. Versículo 11. Y zarpamos pues a Troas. Vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y es una colonia que es romana. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Fijaros bien, la dice bien claro. Llegaron al lugar donde el pasa aquí y la primera ciudad que encontraron fue Filipos. Y allí el Señor le estaba llamando, ves allí. Allí tenía pueblo. Pero era Filipos la primera ciudad. Y era una colonia romana. Colonia significa que esa ciudad estaba formada prácticamente por romanos, sea militares y sea por romanos. Es una ciudad, podríamos decir, romana, va con las leyes romanas. Si eran soldados, sabéis que tienen una disciplina muy grande, tal, y se convirtieron al Señor. O sea que Filipos, con toda la cultura y las leyes y los privilegios de Roma como Roma, romanos, era una pequeña Roma en ese lugar de Grecia, con sus normas, con sus cultos, mientras que allí verdaderamente se adoraba al Dios de este mundo, a su César. Allí Jesús manda a Pablo, ves allí, porque allí tienen que adorar al Dios de los cielos. Qué hermoso, ¿no? Ese Dios de los cielos que se ha presentado en nuestras vidas, ¿verdad? Por tanto, era la primera ciudad. Deciros que Pablo siempre mantuvo muy buena relación con los filipenses. La iglesia de Filipos, una relación muy entrañable, una relación muy amena, y que además, según parece, fue después esta iglesia la que apoyó al apóstol Pablo en todos los sentidos, económicamente y en su ministerio, porque fijaros cómo lo dice en la misma carta que estamos en Filipenses, capítulo 4, aunque es un versículo que quiero hablar, estoy poniendo un contexto, esa relación que había, para que entendamos un poquito mejor de dónde salen estas palabras del capítulo 4, versículo 9 de Pablo. Pablo en capítulo 4 de Filipenses 12 y 15, además lo leo porque son palabras que conocemos muy bien, a veces dice, ay, sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no sabe si está en Gálatas, si está en Hebreos. No, pues hay algunos textos que voy a ir leyendo, pero porque vienen al propósito, para ubicarnos como el que mira un mapa, de quién era la iglesia de los filipenses. En capítulo 4, 12 y 15 dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, es decir, adiestrado. Tenía el Espíritu Santo como adiestrador. Así, para estar saciado como para tener hambre. Así, para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ahora saltamos al versículo 14. Bueno, saltamos no, sino que es el versículo siguiente. Sin embargo, fijaros bien, estoy preparado, todo lo puedo. Cristo está conmigo. Vale. Sin embargo, hicisteis bien en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar ni recibir, sino vosotros solos. Y en el versículo 18 dice, pero todo lo he recibido
lo que le han mandado, todo lo he recibido. Y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido a Epafrodito, que era la persona que usó la iglesia para llevarle estas ofrendas y estas necesidades. Todo lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¿Sabéis? Lo curioso es que esta iglesia siguió, esta carta fue escrita unos 10 años después de haber llegado allí y levantar a aquella iglesia, porque dice que estuvo unos días, pero cuando Dios ya tiene preparado un pueblo, al poco, ¡buah!, encuentran lo que el Espíritu ya les estaba preparando. Entonces, esta carta la escribe Pablo unos 10 años después. Y estaba en Roma preso en una cárcel. Allí le llegó, fijaros bien, allí le llegó, dice, tengo abundancia, tengo de todo, no me falta de nada, olor fragante, habéis hecho bien. Porque seguro que no solamente era una necesidad física, y era una necesidad del alma. Después de haber dedicado tu vida, que te respondan en 10 años una iglesia como una hija, con esa bendición. Y en Filipenses 2:25, fijaros lo que dice, además de esta ofrenda: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Epafrodito es a través del cual la iglesia había mandado la ayuda a Pablo en la cárcel de Roma. Dice, tuve por necesario enviaros ahora de vuelta. Claro, ahora lo envía con la carta, esa carta que les llega. Mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Qué hermoso. No solo la iglesia le manda dinero para cubrir sus necesidades, le manda un ayudador. ¿Cómo agradece a Dios este regalo? Un ayudador que me habéis mandado para que me ayude en mis necesidades estando en la cárcel, ¿verdad? Pero ahora tengo que volver a enviároslo. Y lo envía con esta carta a la iglesia de Filipos. Por eso, lo más curioso es que he consultado por internet. ¿Y qué distancia hay? Desde Roma, distancia en camino, no en recto, como un avión, ¿no? ¿Qué distancia hay desde Roma hasta Filipos? Pues sabes que hay una distancia de unos 1.500 kilómetros. Si alguno ha ido a Galicia o hasta la otra punta de España, es todavía algo más lejos. Con mucho correr le llevaría como mínimo 3 meses el viaje de Epafrodito a Roma, de 3 a 6 y otros tanto a la vuelta para llegar a la iglesia y traer esta carta. Y entonces te das cuenta de que, como dice el refrán, hace más el que quiere que el que puede. Porque la distancia no fue obstáculo. Había algo que sentían del Señor y había que hacerlo. Pablo lo necesitaba, aunque dice, estoy enseñado a todo, pero cuando Dios te lo manda, por muy duro que seas, es que hay una espinilla que estás allí en medio de la cárcel y le fue de ministración. Ahí recobró fuerza, ¿verdad?, para el Señor. Por tanto, aunque nos parezca a veces extraño, hagamos fuerza. Entonces, el versículo de hoy está en el capítulo 4. Esta carta tiene 4 capítulos. Fijaros lo que viene, porque el versículo del que yo he mencionado al principio va muy relacionado con todo lo anterior. Dice, en el capítulo 1 está hablando de la confianza en Dios en medio del sufrimiento. En el capítulo 1, cuando le escribe a los filipenses. Ahí en el capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 21, porque para mí
el vivir es Cristo y el morir ganancia. Ya sabéis, está en Filipenses capítulo 1, 21. Está hablando de esa confianza que tiene en Dios, aun si tiene que ir a la muerte, para él vivir es Cristo y el morir ganancia. Por eso, el capítulo 1 está hablando de eso. Cuando pasamos al capítulo 2, les va a estar hablando de ese ejemplo, un ejemplo de humildad y servicio, como ha estado cantando nuestra hermana aquí, ese humildad y servicio a la obra del Señor, ¿verdad? Y en el capítulo 2 es donde está esto: haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Ahí está, capítulo 2 de Filipenses. En el capítulo 2 hace una advertencia contra los judaizantes. Los judaizantes o los fariseos, pero eran de la línea de los judaizantes. Hoy día, no quiero alargarme, esa levadura que parece cuando les dice a Pedro y a los demás que tengan cuidado con la levadura de los fariseos. Solo os apunto, esta semana he descubierto que la levadura de los fariseos está más activa que nunca. Más activa que nunca. ¿Qué es lo que hacían los fariseos? Los fariseos eran tan espirituales que si Dios mandaba un día de ayuno al año, no, nosotros enseñamos un día de ayuno a la semana, los miércoles. Si Dios no ha dicho esto, pero ellos lo ponían. Y me he sorprendido porque, estando en internet también preparando la prédica, veo cosas que claro, el que ama a Dios, ¡wow!, se le enciende, yo las quiero. ¿Cómo puedes revolucionar tu vida y te sale ahí a las 3 de la mañana? No pueden ser a las 2:30 ni a las 3, a las 3 de la mañana, ahí te vas a encontrar con el Señor, y cuando ores, ora de esta manera. Porque esta se la dio oración Smith a, ¿cómo es? A una hermana muy famosa, y se encontró en su Biblia. Y digo, ay, yo quiero saber qué oración es esta. Una oración de rendición, una oración que casi ridiculiza al Padre Nuestro de Jesús, una oración que es el no va más. Yo lo quiero, pero quiero saber, de verdad, no hay quien lo originó, se la inventaron, es muy bonita, pero es farisea. Te quiere hacer más espiritual, te quiere llevar aparentemente a cosas que no vas a poder. Es farisea. Hermano, ten cuidado porque hay muchas cosas bonitas. El fariseísmo espiritual, que quieren buscar, tú puedes buscar cosas emocionantes. Te pueden hacer, hoy día la inteligencia artificial te puede buscar una narración que te toca, pero es mentira. Dice, cíñete a la palabra de Dios. Es cierto que aquello es muy bonito, pero cuando buscas su origen, no tiene origen. Son muchas cosas, por bonitas que sean. Tú dirás, sí, pero la verdad es que me ha estimulado, sí. Pero no te lo ha mandado Dios eso así. Cuando no viene de Dios, tiene trampa. Porque te está apartando. Y porque está promocionando las obras. Ten cuidado. Todo eso trampa. Ten cuidado con la levadura de los fariseos, que está hoy más activa que nunca, y con la inteligencia artificial más que nunca. Simplemente es un paréntesis que quería haceros, no lo tengo aquí anotado. Pero en el capítulo 3 está hablando precisamente contra los judaizantes y hacen un llamado a seguir a Cristo. ¿Qué significa? No te guíes por fábulas. Hoy día vamos mucho a internet. Muy pocos son los que, ¿sabes? Cuando estudiamos aquella serie de radicales en Cristo, parece que radicales sea como fanáticos, como... no, radical
Cristo era radical. Radical significa que vas a la raíz. Y lo que no está conforme a la palabra y a la raíz, eso es lo que está diciendo. Entonces, fijaros porque en el capítulo 3 es donde Pablo dice esto. Hermanos, capítulo 3, 13 y 14, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús, porque somos llamados a seguir, a imitar, a ser como Cristo, ¿verdad? Pero, ahora luego, después veremos, y llegamos al capítulo 4, versículo 9. Lo que aprendisteis. El apóstol Pablo, este texto es muy importante, porque aquí en este texto está recogida toda la epístola. Es una especie de resumen. Lo que les ha dicho en el capítulo 1, lo que les ha dicho en el capítulo 2, lo que les ha dicho en el capítulo 3 e incluso al principio del 4, ahora les dice, lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Es una promesa, pero parece que sea una promesa condicional. Es una promesa donde verdaderamente Pablo está llamando. No solo es tener conocimiento intelectual, consiste en aplicar la enseñanza a mi vida, a mi experiencia y a mi testimonio. Eso es el Evangelio. No solo es conocimiento, no solo es que yo lo he recibido, no solo es que yo lo he oído, no solo que yo he visto a líderes verdaderamente que dan buen testimonio, sino que ahora ha llegado el momento de que yo tengo que hacer. Esto que habéis, esto haced. Haced. Entonces, fíjate, porque podría poner al revés la frase. ¿El Dios de paz estará con vosotros? Sí. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y viste en mí, lo hacéis. Nunca ha sido la vida cristiana solamente una vida de teología y conocimiento. Ha sido una vida de experiencia con el Señor, ¿verdad? Por eso es que el discípulo de Cristo se involucra con todo su ser, no solo aquí, se involucra aquí, se involucra aquí, se involucra como esa iglesia que le mandan a una persona y va y ayuda en la necesidad, todo lo hace como si lo hace para el Señor, no estés haciendo muchas veces cálculos, si el Señor te manda, déjalo así, ¿verdad? Entonces vemos como lo que está diciéndonos, todo lo que aprendemos es para ponerlo en práctica. Y estaba esta madrugada mirando esto y me acordé del carnet de conducir. Tú subes al carnet de conducir y te lo aprendes, para luego practicarlo. O lo que estoy hablando yo aquí luego es para olvidarlo. ¿Y cómo te vas a conducir en la vida si eres un buen cristiano? Necesitamos conocer y poner en práctica. ¿Tú te imaginas a uno que le dieran sin... Entonces ya te digo, el que practica es porque luego va a poner en práctica lo que ha aprendido. Se va a conducir en la vida cristiana con lo que ha aprendido, como dijo Jesús, ¿verdad? Por eso es que los discípulos tienen que ser enseñados. Lo dijo el mismo Jesús, tienen que ser enseñados. Todos los discípulos tienen que vivir conforme a las enseñanzas, no solo conocer, tienen que vivir, lo dice el apóstol, todo eso, a pesar de que me habéis mandado esto, de que estoy contento, de que Epafrodito me ha sido de bendición y de ayuda, pero con eso y todo, tenéis que practicar y a vivir lo que os he enseñado. Aquí no hay parentesco. Porque si te ama, te tiene que decir la verdad. Porque te ama, precisamente. Porque muchas veces se nos pasa, como dice Hebreos, dice,
Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, que en otros sitios, por no haber puesto en práctica cuando lo aprendiste, ¿verdad? Entonces, se olvida. Y Santiago, capítulo 1, 22, dice, pero ser hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos, ¿verdad? Por eso que vamos a mirar un poquito más ya, entrando en el versículo, desgranándolo un poco, no mucho, simplemente desgranando un poco, de la vida de Pablo. ¿Qué sabemos? Sabemos que Pablo estaba a unos 1500 kilómetros por ruta, no en línea recta, que estaba en la cárcel, que había recibido esa bendición y ahora manda a Epafrodito con esa carta devuelto. Pero por lo que conocemos de Pablo, porque en esta, cuando él estaba hablando, dice, lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis, ¿en quién? En mí. Pablo no solo enseña con la palabra, tú puedes mirarlo, tú puedes oírlo. Ojo, que aquí estamos predicando la palabra, ¿la estás oyendo? ¿Qué dice el texto? Lo que estás oyendo, haz. No lo dejes en el olvido. Y dice, y lo que has visto en mí. Entonces, Pablo es verdaderamente un tutor ideal. Él no se da de nada, él no es el molero de nada, pero sí que hay algo que puede ponerse como modelo, perseguidor de Cristo. Lo que has visto en mí, lo que yo te he enseñado, lo que has visto, lo que has oído, mis palabras, lo que has visto en mi propio ejemplo y en mi propia vida. Pero es que a la vez está queriendo Dios hablarnos de que eso también quiere que seamos nosotros. ¿Qué ejemplos somos? En la familia, en el trabajo, en la iglesia. ¿Enseñamos? ¿Nuestro ejemplo ayuda a los nuevos a tener un hermano mayor como patrón? Todas esas cosas salen de estas palabras, ¿verdad? Pero mira, fijaros, un poquito para conocer a Pablo, ya lo conocéis. Pero si Pablo dice, aprended de mí, miradme a mí, yo no soy el modelo, pero sí soy un cristiano auténtico. Un cristiano auténtico no es el perfecto. Perfecto solo hay Cristo. Y de no que lo haya conseguido, pero sí que soy auténtico. No perfecto, pero soy auténtico. De verdad. Como dice en Santiago. No de boca, de verdad. Entonces, fijaros bien, voy a leeros unos cuantos textitos de Pablo que ya conocéis, pero me encantan. Porque además nos animan, ¿vale? ¿Tú reconoces a Pablo como un hermano mayor? ¿No? ¿Lo has pensado? ¿Que tienes un hermano mayor que te escribe cartas? Un hermano mayor que con su ejemplo, con las experiencias con el Señor, para mí el vivir es Cristo y todas esas cosas. Un hermano mayor que te escribe cartas. Qué lindo, ¿no? ¿Cuánto quisieran los del mundo? ¿Verdad? Pero un hombre de Dios, además, ¿verdad? Dice Pablo en Romanos 14:8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, pues para el Señor morimos. Así pues que sea que vivamos o que muramos, pues del Señor somos. Y se acabó el problema. Por eso es que ese deseo fuerte que tenía para con el Señor. Dice, lo que habéis visto en mí, lo que os habéis enseñado con mi vida, con mis palabras, eso hacerlo, eso no está puesto, bueno, qué bonito es. No, perdóname, que te está diciendo que lo hagas. Que esa religión es muy fácil.
Pero Dios no puede ser engañado, Dios no puede ser burlado. Luego a los Gálatas me gusta porque el propósito de Pablo cuando está diciendo, oye, que yo, todo esto que te he enseñado, no he guardado secretos, te cuento todo, te hablo todo, me has visto, me has oído, ahora tienes que hacerlo. Y ahora ponte que el hermano ese mayor, que luego pregunta, bueno, ¿y cómo va mi hermano? Dice, no, la carta la leyó, pero no hace nada. Y entonces te escribe, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Si eso fuera así, sería para quebrantarse. Perdóname, Dios, perdóname. Luego, en 1 Corintios también, 11:1 dice, sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Fijaros bien porque estamos en Filipenses capítulo 4, pero fijaros lo que dice a los Filipenses capítulo 3, 17 y 18. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad, no solamente a mí, y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. No solamente él, todos aquellos a los cuales podéis miraros, a los cuales podéis ver que aunque haya mucho de personas que no son íntegras, que te pueden, pero no mires, hay quienes están mirando al pastor aquel que cayó, que no cayó, por lo que sea, no, mira, fortalécete, porque verdaderamente Dios proporciona siempre personas imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os digo muchas veces, y aún ahora os digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Con palabras como la serpiente muy bonitas, pero te apartan del verdadero evangelio. Con doctrinas. Eso está en la Biblia, ojo. Y es ahí donde luego llega al 4.9 lo que aprendisteis, todo lo que os he estado enseñando, porque eso también está en el capítulo 3, pero ahora estamos en el 4. Y el Dios de paz estará con vosotros si aprendéis. He cambiado la última frase y la he puesto delante, ¿verdad? Estoy preocupándome por aprender diariamente de la palabra. ¿De qué me alimento? Espiritualmente. Solo de lo que se dan los domingos, no tomo ni nota siquiera. Al lunes ya ni me acuerdo de la mitad. Lo que oíste. Es que no me acuerdo de nada. Primer error. Culpable. Dios dice culpable. Porque yo te doy, como dice Jesús, os toqué música y no bailasteis. Yo te doy de comer y no comisteis. ¿Verdad? Las hormigas son más sabias, porque no solamente cogen, sino que además guardan para tener. ¿Verdad? Entonces, también, ¿estoy obedeciendo lo que me enseña la palabra de Dios? ¿Soy ejemplo para otros? ¿Pueden mirarme y puedo decir a mi hermano pequeñito o le soy de escándalo? ¿Verdad? ¿Estoy disfrutando de la paz de Dios conforme a sus promesas? Porque hay una promesa. Dice, esa promesa es mía. Todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. ¿Estás de acuerdo? Pero hay que cogerlas. Hay que tomarlas. Dice Pablo a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Echa mano del poder del reino de Dios. ¿Verdad? Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedos. Y dice el versículo 7, 4:7, estamos en el 4:9, el 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dice, lo que recibisteis, ya hemos visto lo que aprendisteis y recibisteis. ¿Qué te dice? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No os conforméis a lo que aprendisteis y lo recibisteis, pero tú tienes.
Hoy día se aprenden muchas cosas por YouTube. Esto antes no se tenía. Uno que no entienda, dice, a ver, tengo que poner una placa de Paduro, un tutorial. ¿Cómo pone una placa de Paduro? Ya está. Vas, compras los travesaños, los pones, luego pones la placa de Paduro, le clavas unos travesaños, le pones la junta, tienes todo. Lo que aprendiste y recibiste es que no tienes tutorial en la Biblia. Es que Jesús no dijo a los discípulos bautizarlos y enseñarles que guarden todo lo que yo... ¿Es que acaso no hay tutoriales? ¿Es que acaso no hay ejemplos en la Biblia? ¿Es que acaso no tenemos la vida de Pablo? Tenemos el mayor de los tutoriales, al mejor entrenador de todos que se llama Espíritu Santo. No tenemos excusas. Y luego dice, y oísteis. Claro, aquí está hablando del oído. Porque al principio, antes de las cartas, el Evangelio se predicaba audible. Todo se predicaba, se estuvieron transmitiendo. Tardaron mucho. Empezaron a escribirse los Evangelios escritos, ya cuando empezaron a faltar ya eran mayorcitos, ¿verdad? Los que estuvieron allí personalmente. Por eso... ¿por qué es importante oír la palabra de Dios? ¿De dónde surge la fe, dice? Cuando oyes la palabra de Dios. ¿No te ha pasado a veces que has leído un versículo? Ese me lo ha dado Dios. Y lo has sentido y es tuyo, y es tuyo, y es tuyo. Y no me lo relate el enemigo porque Dios me lo ha dado, como dice la canción. ¿Verdad? Entonces, y además dice, y mis ovejas oyen mi voz. Pero luego, y visteis en mí. Esto es muy importante, hermano. Porque a mí no solamente es que yo tengo que mirar, sino que Dios me está diciendo, tú hazlo. Para que los demás ahora puedan ver en ti lo que tú has visto en mí. Y eso es muy importante. Por eso es muy importante porque cuando nosotros empezamos a ejercitarnos, a veces yo quedo alucinado. Cuando ves a un pianista de verdad, yo no sé, no sé, ¿cómo tocan? ¿Qué te crees que eso ha sido por casualidad? Hay entrenamiento, le dice a Pablo, dedícate, practica, desarrolla el don que has recibido, hay entrenamiento, hermanos. Por eso es que cuando nos entrenamos, como el Espíritu Santo está con nosotros, yo puedo mirarme en un espejo y voy viendo esa transformación por la práctica, voy viendo eso que me era difícil, que me daba vergüenza, todo eso voy viendo cómo se va habiendo un entrenamiento y cada vez como un niño pequeño que va creciendo me parezco más a Cristo. Y eso dice Pablo a los Corintios en su segunda carta. Esto hacer, ha llegado el momento en que hasta aquí te da la teórica. Venga. Ya podemos irnos a practicarlo. Esto a hacer, dice Juan, el Evangelio 13:17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hacéis. Hay una feliz, bienaventurado serás. O sea, tiene recompensa. Igual como el mal, dice, el que peca se hace esclavo del pecado. O sea, no es que Dios, no, tú pecas y te haces vicioso y el pecado te esclaviza. Pues lo mismo pasa, pero en todo lo contrario, ¿verdad? Si hacemos estas cosas, te vas dando cuenta de cómo vas siendo bienaventurado, porque hay una bendición de bienaventurancia por parte del Señor a los que hace. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre que edificó. ¿Dónde estamos edificando? El que no hace lo que sabe, está edificando en la arena. El edificio se edifica sobre la roca y cuesta edificar, No se hace así porque sí. Hay que saber edificar. El Dios de paz estará con vosotros. No hace mucho nuestra hermana Rosana dio un testimonio. Cuando te sorprende Dios con su paz, puedes estar pasando la mayor de las desgracias, el mayor de los problemas, puedes estar roto, temblando, con miedo,
sin tener ningún tipo de seguridad, pero Dios viene y por su misericordia te da su paz. El problema no son los problemas. El problema es la falta de paz del Señor. Y esa paz la tiene Dios para los suyos. Y ahí está diciendo, entonces, si hacéis esto, el Dios de paz estará con vosotros. No tendrás miedo, estarás seguro y tranquilo y sentirás la presencia del Señor en tu vida. Por eso es muy importante oír bien, el que tenga oídos para oír la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso es que, fijaros bien, en resumen, ya resumiendo, los discípulos tienen que formarse, ¿sí o no? Tienen que formarse los discípulos. No solo tienen que saber, sino que tienen que vivir lo aprendido. Los discípulos tienen que transformarse, no solo formarse, sino transformarse. Vivir conforme al modelo, transformarse en sus vidas. Y los discípulos tienen que llenarse de la presencia de Dios y de su paz, dando el fruto de obediencia. Por eso que la vida cristiana que está diciendo Pablo es una vida auténtica. Todo tu ser, dice tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, todo tu ser. Para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Entonces, verdaderamente está llamando a la iglesia, y eso que era una iglesia consagrada, pero es que el que te ama nunca deja de animarte, y no distraerte del objetivo, es Cristo, no distraerte de ese objetivo. Por tanto, podemos orar. Si oramos, yo mientras también me he preparado. Digo, voy a prepararme. ¿Cómo sería? Porque me encanta el Padre Nuestro. Me encanta. Pero es que aquí también tenéis las pautas de una oración. Tú puedes, cógete este texto, mañana por la mañana, cuando te levantes temprano, ora con este texto. Fíjate un versículo. He puesto aquí, Padre, te pedimos que nos pongas, y tómalo como oración, el deseo de aprender tu palabra. Yo he experimentado que cuando le pides al Señor, porque llega un momento en que lees la palabra y no te dice absolutamente nada, ¿no? Padre, te pedimos que pongas el deseo de aprender tu palabra y que nos des entendimiento, como hiciste con lo que está en camino de Emaús. Queremos conocerte más profundamente y parecernos más a Jesús. Eso va de acuerdo al la primera palabra, el primer verbo. Gracias por todo lo que ya hemos recibido, lo que recibisteis. Perdona lo que hemos olvidado por no ponerlo en práctica. Pondremos más cuidado, estás comprometiéndote, y recibiremos para no olvidarlo, porque tu palabra esté no solo en nuestra mente, sino también en nuestro corazón. Gracias por lo que hemos oído. Gracias, Padre, por la palabra de hoy. Tu siervo se ha esforzado en traerte palabra de Dios. Gracias por la conversación que pude tener con mi hermano, el tiempo que ha estado orando conmigo, porque las oraciones tú las oyes y también te alimentan y te fortalecen la fe. Gracias por lo que ya hemos recibido, perdona lo que no hemos olvidado. Bueno, gracias por lo que hemos oído, de lo que predican tu palabra. Ayúdanos a que germine en nuestra mente y en nuestro corazón y dé fruto. Que tu palabra que oímos no se la coman las zarzas de este mundo. Porque muchas veces ves que las zarzas de este mundo al final se las comen, ¿verdad? Padre, queremos hacer todo lo que nos has mandado, dice, a obedecer, esto hacer. Te pedimos que pongas en nosotros tu querer y tu poder, para que tu palabra y nuestra fe sea viva, no una fe muerta. Porque la fe viva es la fe que se pone en movimiento y da fruto. No es una fe muerta. Padre, Dios nuestro,
llénanos de tu promesa de paz. Que también en esto seamos como ejemplo. Que el mundo pueda ver la diferencia que hay entre la paz que tú das y la que el mundo da. Permítenos cantar de paz y de gozo en medio de las peores situaciones, como tu siervo Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel. El problema no es el problema es cómo estoy con el Señor, cómo estoy de lleno con el Señor. Si estoy lleno puedo cantar, las paredes saltarán, las puertas se romperán y se convertirá a cualquiera. Eso es lo que importa, no mi debilidad, sino la gracia de Dios en mí, ¿verdad? Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Que esta semana sea una semana verdaderamente donde, como me gustaría, ¿sabes? Yo ahora que ya deja de bañarse la gente en la piscina, dejo 2 semanitas o 3 que se evapore el cloro y luego la uso para regar el huerto, no tiro el agua. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Como la piscina está más alta y el huerto está más bajo, ya tengo yo una manguera puesta allí con un grifo al final, la manguera está llena, cuando abro el grifo, atrae por peso y me llena los bidones. Pero hay un problema. Igual me olvido que he abierto el grifo y si la piscina estaba llena, cuando miro por la mañana, está vacía. ¿Y qué es lo que he hecho? En el huerto tengo que salir por una puertecita. He puesto una cuerda con un cacho tabla así que me pego en la frente para recordarme. Y eso es lo que Dios manda al pueblo judío. Aquí, en las puertas de tu casa. Eso es lo que dice la palabra. ¿Entiendes? Y entonces, como yo sé que soy olvidadizo, el Señor, aquel que salió a recoger el maná en sábado, tuvieron que matarlo porque era mal testimonio. Porque Dios ya lo había dicho 1000 veces y entonces mandó, dice, todos a poner unas señales en los vestidos para que cuando yo vea la señal del otro me está recordando lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Tú, antes nos poníamos que si anillo, que luego te acostumbras y no lo ves, lo tienes pero como si no lo tuvieras, pero bueno. Entonces, hermanos, pido para el Señor, y esta es ya mi oración, puedo hablar así, que esta semana sea una semana en la que meditemos. Le entregamos al Señor esta semana. Tú vas a tener caminos torcidos, palabras que no tienes que decir, cosas que no tienes que hacer, problemas que tienes que resolver. Señor, te entregamos esta semana para que lo torcido que tú ya lo sabes, nosotros te lo ponemos delante de ti para que enderecen nuestras veredas. Que sea una semana de victoria, que sea una semana de transformación. Espíritu Santo, ¿cómo te pedimos perdón? Porque verdaderamente tú eres el arquitecto pagado con sangre de Cristo, que a veces estás sentado y con las manos paradas porque no te dejamos trabajar en nosotros. Pero te damos muchas gracias, Señor, porque tú nunca tiras la toalla, porque nos amas y porque nos hablas vez tras vez tu palabra, palabra verdadera, pan del cielo, y te damos gracias. Bendecimos tu palabra, bendecimos los hermanos, queremos ser de buen ejemplo, de buen testimonio para tu gloria, y nos comprometemos esta semana, Señor, a ser